Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial DC Broker Grupo Empresarial, como siempre, y es de costumbre, aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, temas de actualidad. Culpa patronal en Colombia, nada más y nada menos que con el doctor José Mauricio Arredondo del Río, dando espacio a nuestra sesión Empresarios de Colombia. Culpa patronal en Colombia con el doctor José Mauricio Arredondo del Río. Doctor, bienvenido nuevamente a tu programa Inteligencia Empresarial. Julio de la Rosa, muchas gracias por estar en tu programa y vamos a explicar un tema genial, la culpa patronal. Pero la culpa patronal desde el empleador, para que él no vaya a incurrir en esta culpa y no vaya a tener que pagar unas indemnizaciones a su empleador. Todo en garantía de los trabajadores. Artículo 216, culpa patronal. ¿Qué es eso? Discúlpeme la expresión, ¿con qué se come? ¿Cómo se hace? ¿Y qué es lo que trae este artículo? Ok, para nuestros empresarios, la culpa patronal, vamos a determinar cuándo el empleador incurre en esta culpa. La culpa cuando se tenga un rasgo suficiente de que el accidente o la enfermedad fue a causa del empleador, entonces este tendrá que pagar unos perjuicios o una indemnización plena al trabajador. Vamos a hacer, Julio, la diferencia entre qué es la culpa patronal y cuáles son las contingencias o la indemnización que reconoce el Sistema General de Riesgos Laborales, que son dos cosas. Julio, acá el tema de culpa patronal se ha presentado en muchas empresas y lo que queremos hoy es evitar ese riesgo para los empresarios y que efectivamente ellos sean conscientes de lo que es la culpa patronal en Colombia. Como lo decías, artículo 216. Allí, si se mira que si el empleador participa de la culpa en el accidente o enfermedad laboral del trabajador, entonces él va a tener que responder económicamente. Pero queremos es proteger la vida de los trabajadores y el patrimonio de los empleadores. Bueno, teniendo en cuenta eso, que la idea y la intención de este programa, de este tema, culpa patronal, es evitar que el empleador caiga en esta mala práctica. Listo. Pero, ¿cómo se hace, o en caso de una pérdida, ya sea por muerte o por una incapacidad laboral, cómo puede el empleador no ser condenado por una mala práctica y que caiga en esa culpa patronal? Muy bien, excelente tu pregunta. Y vamos a ver una cosa. Recuerden, mis televidentes, colegas abogados y personas que ven el programa, que son muchas, porque, Julio, me preguntan en la calle. ¿Cuándo voy a volver a este excelente programa? Este es su caso. Muchas gracias. Entonces, miremos, el empleador, las contingencias que tiene el trabajador, las lleva a un sistema, que es el Sistema de Seguridad Social Integral. Hablamos de pensiones, de salud y de riesgos laborales. Si el trabajador, en función de su trabajo, sufre un accidente o una enfermedad laboral, ¿quién está llamado a cubrir la contingencia? Es el Sistema General de Riesgos Laborales. ¿A través de qué? Algo que se conoce como incapacidad permanente parcial. Trabajadores que pierden la capacidad laboral del 5 al 49%. Pero el empleador es quien debe reportar eso al sistema. Correcto, se debe reportar al sistema y pagar, Julio. El empleador, su primera responsabilidad es reportar y pagar la seguridad social. Y pagar la seguridad social en el Sistema General de Riesgos Laborales. Y lo segundo es que ese empleador tiene que mirar la contingencia, porque si la contingencia ocurre por una desatención en las funciones que se tienen con el trabajador, entonces él también tiene que pagar una indemnización, en el caso también apoyando al administrador de riesgo laboral. La pregunta, doctor, que hace el paisita a pie. Claro. El hombre pagó, sí, está cumpliendo. Sí. El hombre reportó el accidente. Correcto. ¿De qué otra manera se le haya pasado al empleador puede caer en culpa patronal después de haber pagado y después de haber reportado? ¿Existe la posibilidad? Claro, porque es del cumplimiento de las funciones. Nos vamos a colocar, ahorita colocamos unos ejemplos para que la teleaudiencia nos caiga bien en el tema, porque sí puede pagar si el trabajador hace las cosas sin la previsión, si el trabajador es negligente en materia de derecho laboral, no existe culpa exclusiva de la víctima. Le voy a colocar un caso, un símil. Cuando yo incumplo una señal de tránsito
y hay un fallo contravencional, allí van a declarar a alguien contravencionalmente responsable y dicen, hay culpa exclusiva de la víctima porque no se pasó por el puente peatonal, porque no cruzó la cebra. En cambio, en materia laboral, si ocurre un accidente al trabajador, no hay culpa exclusiva de la víctima, sino que tiene que pagar el empleador. Por donde la veas, el empleador siempre paga. Claro, Julio, así es. Entonces ahí es donde nosotros queremos, a través de la experiencia, de la experticia que tiene aquí el doctor José Mauricio Arredondo del Río, poder ilustrar a los emprendedores, a los empresarios, a aquellas personas que tienen una idea de negocio, que tienen dentro de su equipo de trabajo talento humano, el cual hay que cuidarlo y sobre el cual también tenemos unas responsabilidades. Eso aplica, mi doctor, con todo el respeto por la falta de conocimiento, usted aquí es el experto, eso aplica para cualquier tipo de contrato laboral que exista en el territorio colombiano. Excelente, Julio. Y recordemos los contratos laborales, contrato a término fijo, contrato a término indefinido, obra labor determinada, ocasional, accidental o transitorio. Ocurre para todo tipo de contrato. No hay diferencia. Recuerde, culpa patronal, artículo 216. ¿Qué queremos? Es evitarla. Que el empleador conozca las herramientas y que, evitándola, está garantizando la seguridad y bienestar de su trabajador. Porque contingencia vamos a tener siempre Claro. en las empresas, o sea, eso no lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es caer en la culpa patronal a través de ¿qué? De las herramientas, de la información y de la pedagogía que aquí el doctor José Mauricio Arredondo del Río le trae a través de su programa Inteligencia Empresarial. Ese es el mensaje que traemos, doctor. Ese es el mensaje. Efectivamente, no queremos esas contingencias, pero si ocurren las contingencias, que el empleador no se vea sometido a pagar una indemnización total o plena de perjuicios por el concepto de culpa patronal. Ok, excelente. Es así como con el doctor José Mauricio Arredondo del Río hablamos de culpa patronal en Colombia para que el empleador no caiga en estas situaciones engorrosas que son para él como también para sus colaboradores. No te muevas, ya retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. Retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, dándole espacio a nuestra sesión Impacto Económico. En Impacto Económico, culpa patronal en Colombia con el doctor José Mauricio Arredondo del Río. Doctor, una pregunta casuística. Si existe un accidente, esa indemnización, ¿quién la debe pagar? ¿La Asociación de Riesgos Laborales o el patrón? Querido, Ave María. yo venía a preguntarle algo también así que a esta inminencia, señor. Pero porque es que- primero preséntese. La tía Dora la Ay, yo soy Encantadora, Dora la Encantadora, antioqueña, mujer emprendedora. antioqueña y emprendedora, muchachos, mucho gusto para Mucho servirle a gusto, usted tía. y para servirle a todos los televidentes. Que yo trabajo acá con don Julio. Yo quería preguntarle, si yo me accidento, porque es que a mí me gusta barrer y trapear así, en tacón alto, mire. En Ay. tacón alto, muchacho. ¿Quién tiene que pagarme la indemnización? Don Julio, que me está dando el trabajo, o por dónde me pagan, porque es que eso es muy importante, señor. Imagínate, uno acaba riendo, trapeando y haciendo de todo, y una quebrada de pata, ¿uno qué hace? Muy bien, tía Dora. Vamos a explicar el fenómeno de la tía. Si la tía sufre un accidente y son sus funciones dentro de la empresa, quien asume la contingencia es la administradora de riesgos laborales. Ya lo tenga claro. Pues Téngalo si claro, se le cae, tía. ¿quién le toca pagar? Ya saben. Es así. Si sufre una merma de capacidad laboral del 5 al 49, le van a dar una platica en salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Quién? La administradora de riesgos laborales. Si se cae la tía y la tía sufre una pérdida de capacidad superior al 50%, entonces puede dar lugar a una pensión de invalidez, que la reconoce también la administradora de riesgos laborales. O sea, que la tía que ya está perdiendo la vista con esos fondos de botella es para que reclame una platica, ¿no? Claro. Julio, yo veo muy bien, mira, me ve yo a ti, ve. Yo veo muy bien, don Julio. Es que, entonces, uno, ¿qué más hace acá en estos casos? Contame. ¿Quién más paga? Usted está O sea, lo que está buscando es plata. ¿Qué paga el empleador? ¿Qué paga en estas situaciones para la gente que está contratando Muy personal? buena pregunta, que tía.
¿Qué paga el empleador? ¿A qué cómo se dice, don Julio? Usted me pone nerviosa. ¿A qué se hace responsable el empleador? aparte de lo que te paga la Asociación de Riesgos Profesionales y Laborales para ti? Eso. Muy bien, tía, vamos a mirar el fenómeno. En el caso, Julio, como empleador, tiene que pagar la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Para qué? Para que tú estés asegurada en el momento de una contingencia que no la queremos, entonces va a ser el sistema el que te va a pagar. Pero hoy venimos con un tema que es la culpa patronal. Cuando se incumplen esas obligaciones, entonces es el empleador el que las tiene que asumir. En algunos eventos, y vamos, es muy fácil que se dé la culpa patronal en las empresas. Tía y Julio. Yo ya quedó clarita, don Julio. Disculpa que le metí la cucharada. Vos estás muy fresco, muy Tranquila, tía. galante. Dios te bendiga. Ay, amén. Ay. Ay, ya te iba a cabezar la mano como que fuera el Santo Papa, cochino. Adiós, muchacho. Hasta luego, tía. Ahí viene otro caso. Para el doctor José Mauricio Arredondo del Río, lo quiero leer porque es una pregunta que nos hace un televidente. Y es la siguiente. Para entender el tema de una manera más simple, mi querido doctor, coloquemos el ejemplo ahora que estamos en el Mundial. Llevan un televisor a la oficina y se sube un trabajador a cambiar la antena. Muy bien. Que precisamente no entra bien la señal. Cuando se utilizaban las antenitas, mi doctor. Así es. Pero entonces el hombre de una altura de 2 metros se nos cae, causa su daño físico y póngale usted que también tenga una repercusión psicológica y social, no sabemos, pero vamos a colocar el ejemplo del televidente. Pero si él sube por su propia voluntad, o sea, no fue que aquí don Julio le dijo a la tía Dora, vaya y suba y cambie eso, sino que él trajo su televisor para hacer la pausa activa, que es legal dentro de las empresas, pero no fue una orden de don Julio, claro. No fue una orden del empleador, fue voluntad propia de la tía Dora. Y la tía Dora por allá montada con esos tacones que mostró, va y se me cae. No contenta con eso, se me cae y se me da duro en la cabeza. Y cuando se pega el golpe en la cabeza, tiene un trauma psicológico. Aquí hay que colocarla color hormiga, como le decimos a mi profesor de inglés. Hay que colocarla color hormiga. ¿Qué pasa ahí? Julio, ojo, y esa es la gran diferencia. Si la tía se accidenta, o vamos al caso que nos propone el televidente, un trabajador, no es función del trabajador ir a hacer una tarea de colocar una antena. Colocó la antena de aire porque estaban viendo el Mundial, se cayó. ¿Quién responde? Es que yo no lo mandé. El empleador no le puede decir al juez, yo no le mando a que subiera. Así sea que el televisor está dentro de las instalaciones donde trabaja la tía Dora. Correcto. O sea, ¿Sí o está no? dentro de la empresa. Está dentro de la empresa. Ok. Pero lo que pasa es que allí se configura la culpa patronal. ¿Por qué? Porque el empleador no lo puede dejar subir allá, pero es que fue el que se subió, le dice el empleador al juez. Y póngale usted el caso que es que yo no estaba o el empleador no estaba. Claro, y él no lo estaba, hizo. Él lo hizo. Pero si él se cae, entonces en materia laboral, como no hay culpa exclusiva de la víctima, van a llamar al empleador a que responda. Y le van a decir, usted le tiene que pagar una indemnización a ese trabajador diferente a la indemnización del Sistema General de Riesgos Laborales o a la pensión por la contingencia de invalidez o muerte a causa de ese accidente. ¿Cierto? Julio, una cosa, los trabajadores se van a subir sin ninguna protección, no podemos dejarlos subir. Es que ellos dicen, no venga, es por cuenta propia, es bajo mi riesgo. No, señor, porque el día de mañana ese trabajador, a partir del artículo 216, puede colocar al empleador a pagar una indemnización total de perjuicios por ese accidente que le ocurrió. Entonces debemos, si un trabajador en las empresas, me disculparán algunos trabajadores, que de pronto no acatan la orden del sistema de seguridad y salud en el trabajo, colócate el arnés, colócate el casco, no te subas allá sin línea de vida, no, tranquilo, no me pasa nada. No se puede dejar subir, porque si él se sube, así el empleador no le haya dado una orden, responde. Pero como está en la empresa, responde el empleador por la culpa patronal.
Excelente aclaración para nuestros televidentes. Tenemos que pasar unos cortes comerciales, pero ya retornamos en este tema tan importante que es la culpa patronal en Colombia. No te muevas. Retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, dándole espacio a nuestra sesión ¿Cómo hacer empresa? Con Julio de la Rosa. ¿Cómo hacer empresa? Con Julio de la Rosa y el doctor José Mauricio Arredondo del Río, hablando de la culpa patronal en Colombia. Entonces, ¿qué contingencias cubre el sistema de riesgos laborales? Muy bien. El Sistema General de Riesgos Laborales cubre las contingencias de enfermedad laboral y accidente laboral. Mucha gente pregunta, Julio, venga, es que se están desplazando de su casa a la empresa y sufren un accidente. Y dicen, ¿eso es accidente laboral? No es accidente laboral. Sería accidente laboral si la empresa suministra el transporte, si lo lleva, si va en el transporte de la empresa. Que vaya en el bus que recoge a los empleados. Correcto, en el de la ruta que lo lleva desde un punto X de la ciudad hasta la empresa. Y la pregunta del mensajero que también nos escribe por el interno. Yo soy mensajero, tengo mi moto y me pagan auxilio de transporte. Y en camino a la empresa, ¡pum!, tuvo un accidente. ¿Quién me paga? Claro. Miremos en camino para la empresa, porque el trabajador debe tener un horario de ingreso. Sí, pero fue en una moto, la moto de él. Sí, la moto Y de le él. están pagando auxilio de transporte. Correcto. Y va en el horario de casa al trabajo. Sí. 7:35, 7:40 de la mañana. Sí. ¿Quién responde? No, allí entraría el Sistema General de Pensiones. Ok. Si sufre una invalidez, entonces o el Sistema General de Seguridad Social, pero no estaría el Sistema General de Riesgos Laborales, porque el Sistema General de Riesgos Laborales, desde la hora que inicia a trabajar hasta la hora que tiene terminado. Julio, hay cosas que también tengo que extender el panorama del Sistema General de Riesgos Laborales. Si estoy representando al empleador en un torneo de fútbol y llego, me dan una patada, ahora que está el Mundial de Moda, las faltas, las amarillas, me quiebran el cubrito y radio, si como estoy representando al empleador, eso es un accidente laboral, porque ando en representación de la empresa, porque la empresa me dio acá sede de ese broker, entonces inteligencia empresarial, como la estoy representando, hay un accidente laboral. Así sea que sea un entorno diferente al lugar de trabajo. Correcto. Que está en una cancha deportiva. Así es, porque estoy en representación de mi empleador. Entonces se configura el accidente laboral. ¿Qué costo tiene para un empleador un colaborador al año? ¿Tienes ese dato? Julio, sí. El valor que vale un colaborador de salario mínimo para el empleador está alrededor de 19.476.911 pesos. Incluyendo todo su entorno laboral, todo el cubrimiento de su entorno laboral, Porque legalmente. Te coloco como el ejemplo. Por ejemplo, un trabajador gana 1 millón de pesos. Al año son 12 millones. Por auxilio de cesantías, que es un mes de salario por año, es 1.117.172, incluyendo el auxilio de transporte. Por vacaciones son 500.000 al año, si es de salario mínimo. Y por primas de servicios son 586.000 pesos al semestre. Entonces, si sumamos todo esto más el auxilio de transporte, 117.172 por 12, el trabajador le cuesta al empleador anualmente la cifra de 19 millones y un poco más. Ave María, datos que hay que darlos para que lo tengamos en cuenta y que sepan cómo deben manejar ustedes también sus costos y gastos administrativos. Correcto. Y laborales dentro de la empresa. Recuerda seguir a Julio de la Rosa DC en nuestras redes sociales. Te lo repito, @Julio de la Rosa DC en todas nuestras redes sociales. Nos puedes seguir, ahí lo tenemos en pantallas para que veas el contenido exclusivo de cómo hacer empresa con Julio de la Rosa. Háblanos desde tu punto de vista profesional y académico. ¿Qué piensas? ¿Qué has podido analizar de estas nuevas reformas laborales? Muy bien.
Tengo que ser sincero, Julio, las reformas laborales que se proponen en el actual gobierno no benefician a nada a los trabajadores informales. Hoy la tasa de trabajadores informales está en un 58.7%. ¿Por qué no lo benefician, doctor? No lo beneficia, Julio, porque esas medidas que hoy nuestra ministra del Trabajo presenta con bombos y platillos, lo que hace es beneficiar al trabajador que ya tiene una contratación formal. ¿Qué dice nuestra ministra? La ministra Gloria, desafortunadamente como académico y profesional del derecho, creo que lo que ella propone no soluciona nada del problema. ¿Qué dice? Que volvamos el horario diurno de 6 a 6 de la tarde, para que los recargos del horario nocturno se paguen desde las 6 de la tarde. ¿Eso a quién beneficia? A los que tienen un contrato formal, ¿cierto? No hay ningún problema. Pero venga, ministra, ataquemos la informalidad. Es que ese es el problema. Ahí es donde está el espacio, el hueco. Otra super propuesta que tiene la ministra es que las vacaciones ya no sean 15 días hábiles, sino que sean 20. Pero es que los que trabajan día a día, los que están informal, ellos ni siquiera piensan en el concepto de vacaciones. No hay vacaciones. No hay vacaciones. Ellos se tienen que levantar todo el día para trabajar al día y llevar algo a sus casas. Otra cosa, por Dios, otra estrategia que ella habla es terminar los contratos, esos contratos basura de prestación de servicios. Pero es una que viene el gobierno que siempre los ha trabajado. Yo pensaría, y te interrumpo ahí, doctor, que eso es abrir una brecha, un espacio más para la informalidad. Claro. ¿Me corriges? No, sí, Julio, es cierto, usted tiene toda la razón. Lo que pasa, el gobierno tiene que generar estrategias laborales que beneficien a los que hoy no tienen un trabajo formal. Porque ¿qué nos ganamos? O sea, si nosotros vivimos en la falacia de que el problema del trabajador se lo van a resolver económicamente porque van a volver a colocar las horas diurnas de 6 de la mañana a 6 de la tarde, no estamos en nada. Ahí le hago una invitación a las centrales obreras para que también velen por esos trabajadores que no están formalmente contratados por discúlpeme la redundancia, por un contrato de trabajo. Sí. Sino atacar esa informalidad, a aquel que no tiene contrato, a aquel que se la suda, a aquel que está vendiendo mango, el que vende el jugo, el que vende el cigarrillo, el que vende el chicle, el que vende el dulce, el que vende la papa, el que vende la arepa. Esa gente es a la que hay que darle apoyo. Claro. Obviamente hay que regular laboralmente, pero no de esta manera, no sin mostrar un beneficio verdadero para estos trabajadores. Doc, como siempre, antes de cerrar el programa, regálale a esos empleadores, a esos emprendedores, a aquellas personas que tienen una idea de negocio y que tienen un equipo de trabajo, ¿qué tips le podemos dar en lo que se refiere culpa patronal, pero para que no caigan en esta mala práctica? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Ojo con todos los procesos que hay en la empresa. No dejen subir a nadie donde no se tiene que subir, porque el día de mañana eso va a ser un costo económico que va a perjudicar la empresa. Te lo digo, Julio, siempre es mi teoría. Las empresas, ¿para qué se crearon? Para generar utilidades. Empresa que no genere utilidades no sirve, pero la empresa le debe reconocer todos los derechos mínimos y renunciables a los trabajadores, que en programas anteriores, y si pueden verlos, acá los hemos dicho cuáles son los derechos que tienen los trabajadores. Necesitamos un país, déjeme decir otra cosa, Julio. Claro que sí, la doctor. Reforma pensional que hoy propone el gobierno ya está hablando de borrador. Volvimos a lo que un día hablamos. Habla de garantía de renta básica universal, pensiones de miseria, dándole a la gente reconocimientos de 500.000 pesos mensuales. Eso no sirve para... Claro, no sirve para nada. Y son las empresas, el empresario, el que lo van a cargar de impuestos para poder dar esa renta básica universal, y al final no soluciona tampoco el problema de Colombia. Yo los invito, generemos empresa, que la riqueza se quede, que el trabajador labore, que efectivamente le cumplan con todo y así nuestro país será mejor. Comparto lo que dice el doctor, no acabemos lo que está funcionando, por Dios, simplemente por tener una idea loca que no cabe en la economía del país. Hay quienes creen que no van a volver a tener más sed y rompen el vaso. Que no te pase, amigo empresario. Inteligencia empresarial.